Jonathan, Jonathan, soy de aquí, de República Dominicana, de aquí, del área del Cibao. Actualmente vivo aquí en Santo Domingo. Me encuentro trabajando en la Universidad Redime junto al profesor Héctor Michel. Teacher Jonathan is Dominican. He is from the Cibao area, which is the center of the country. He's currently working as part of the staff on the Redime University with Hector Michel's teacher. Ok. Y pues he sido invitado a participar con ustedes en esta materia. Exactamente no sé el tiempo, Javier, si es un mes, 2 meses, ¿cuánto tiempo es? He's been invited to teach us for 4 classes. Ajá. That is gonna be this next 4 Mondays, 7:30 to 9 p.m. De 7:30 a 9 de la noche. Excelente. Pues he sido convocado. Bueno, a mí me gustaría brevemente, aunque tenemos poco tiempo, a mí me gustaría de alguna manera conocerlos a ustedes también, que digan de dónde son, en qué ministerio están, en qué cargo ocupan, etcétera. Esto como manera de conocernos y que ustedes sepan que yo estoy a sus órdenes, me pueden escribir para cualquier, vamos a decir, consulta que esté a mi alcance y considérenme parte de ustedes, considérenme su amigo. Sí. So the teacher is saying that he would like us to do a quick introduction of ourselves, who we are and whether we work in the ministry. He's going to be also available for any questions or comments we have during the class. So he's going to be sharing his contact information later on. De mi parte, yo soy José Javier Aguas Rivas. Me manejo en la iglesia, en la parte de soporte de tecnología. Y ayudo aquí un poquito en la parte de la escuela de líderes, en la parte de logística. He trabajado mucho en la parte de organización de servicios, el famoso ministerio que no existe y que nadie quiere mencionar, pero que está ahí, que se llama Ministerio de Control de Cultos. Tengo bastante experiencia por ahí y mi llamado es a enseñar. El Señor me llamó a enseñar y en eso nos hemos preparado un poquito. Lo voy a dejar ahí. A los demás, que por favor, Se me Marlen. olvidó decirle algo al profesor. Hacia adelante, Armando. Sí. Sí, nosotros aquí en Punta Cana estamos trabajando mano a mano con nuestro apóstol Manny Valera. Excelente. Entonces tenemos proyectos grandes y por eso estamos aquí también. So Armando Johnson is saying that he is also working from Punta Cana with Pastor Manny, and they have huge plans for the country. Let's Bien, continue. Diana. Sí, los demás, adelante. Voy a decir como decía uno de mis maestros de Torah, sean sinvergüenzas, por favor. Denise, puede presentarse, díganos quién es usted, en qué ministerio está orando. Buenas noches, Dios le bendiga. Good night, God bless you. Denise Águeda de León, esposa del apóstol Armando Johnson de León. He's Denise Águeda de León. She's wife of Armando Johnson. Gracias por la invitación, Thanks por la a lot oportunidad. for the invite and the opportunity. Bien, los demás, los escucho antes de Next. empezar. Who else? Rowena? Sure. Sorry. Hi, I'm Rowena. I'm from Canada, and I'm trying to start the ministry here in Canada with Pastor Manny. Soy Rowena de Canadá y estoy tratando de empezar un ministerio acá con el Pastor Manny aquí desde Canadá. Currently, we have a prayer group that we meet every week. Actualmente tenemos ya un grupo de oración que se reúne semanal. And I'm also trying to do an initiative of an outreach program to help others across the world in other nations to help support them.
Tenemos también la idea de proponer una iniciativa de una especie de fundación de apoyo para países en vías de desarrollo con necesidades. And then right now we have a church that's a growing church in the Philippines, Ahora Which- mismo tenemos una iglesia que está creciendo en las Filipinas and we're trying to grow there as well. y esperamos también poder crecer aquí también. Good. ¿Quién continúa? Marlene, Diana, Mari, William. Bien. Preséntense, please. Buenas noches, mi nombre es Marlene Martínez, yo me congrego en la iglesia Somos Adoradores. Mi pastor es el pastor Manny, acá en República Dominicana. Trabajo en muchísimas cosas en la iglesia, en cualquier área que se me necesite, principalmente en servicio, y le colaboro al pastor en una obra que estamos dando seguimiento en Ciudad de Luz. So Marlene is part of the staff at the church. She usually gathers with on the faith there, and she's part of some of the projects that the Pastor Manny has, in special the Ciudad de Luz project. Diana, William, Marin Ibar, sin miedo, vamos. Bien, mientras más pronto lo hagan, más tiempo le damos a la clase. Así es que espero que se presenten. Bueno, de este lado, William Pérez de Dios, siervo de Jesucristo por la gracia del Señor. La gloria sea de Dios, como decía la hermana Marlene, nos congregamos en la iglesia Somos Adoradores con el pastor Manny Valera, la pastora Rosaura, y siempre estamos prestos a servir, prestos a dar lo mejor de nosotros. Gloria a Dios. William is also part of the staff at the church that is usually serving, and he's always open to serve any actions needed from the pastor, and he's been saved by grace. Bendiciones. Dayana Tatis, estudiante de la escuela ministerial, Somos Adoradores, igual miembro de la iglesia Somos Adoradores, del pastor Manny y Rosaura. Y bueno, estamos para servirle. Acá ministerialmente estamos trabajando con el Ministerio de los Minas para Cristo, acá por el barrio. Y en la iglesia le damos apoyo al pastor en lo que podamos y Dios nos ayude. Bendición. So Diana is also part of the people that is gathering at the church, working different projects. She works in the Mina para Cristo project, and she is always open to serve and help on the church. Bien. Creo Dios le bendiga, buenas noches. Bendiciones. Dios le bendiga, soy Marilyn Ibar. Dios le bendiga. Shalom, shalom, bendiciones. Shalom. Bien, entiendo que todos terminaron. ¿Sí? Entiendo que todos terminaron ya. Sí. Bien, en esta noche entonces, como ustedes, bueno, he sido convocado, también yo soy líder de el Centro de Estudio de Torá, Casa de Gilel, aquí a desarrollar una comunidad de centros de estudios judíos. Nosotros, por lo general, no tenemos ningún sesgo religioso con ningún grupo. Nosotros somos una comunidad abierta. Podemos compartir con cualquier grupo de cualquier denominación, sin importar su creencia, su línea de pensamiento. Nosotros entendemos que todos somos hijos de Dios, podemos tener diferencias, pero las diferencias en este caso nosotros las ponemos a un lado y nos concentramos en lo que sí estamos de acuerdo. So I work in different institutions, and we are open to teach at any place that we are called to teach.
We are open to teach anyone. It doesn't matter the beliefs that they have. We're open always to share our knowledge with anyone. Bien. Bueno, he sido también entonces invitado para que compartamos un poco de información sobre el análisis de los diferentes canones que han formado la Biblia. Bien, no vamos a entrar directamente hoy a ese tema porque vamos a hacer algunas, vamos a entrar algunas pautas históricas de desarrollo de datos técnicos que nos ayudarán a tener una base para entrar entonces a lo que son los libros apócrifos o deuterocanónicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Before we start, we're gonna have some baselines, and we're gonna be touching base on some concepts that we need to cover before we move on into the Old and New Testament apocryphal books. Ok. Yo tengo un material que preparé para compartir con ustedes aquí, como pueden ver, aquí en mi computadora. Perdón, déjame ver un momento. Okay. Déjame ver. Puede compartir otra vez, no hay problema. Ok. Entonces, voy para allá. Ok. Bien, aquí como pueden ver, aquí tengo ya la primera presentación de la diapositiva del material que pretendo compartir con ustedes. So this is gonna be the first presentation that we're gonna be sharing with you guys. Bien, nosotros vamos a hablar un poco sobre este tema, sobre los libros canónicos y los libros apócrifos, que ciertamente existe una gran variedad de los mismos. Cuando nosotros nos aventuramos en este estudio, es muy necesario, debido a que existe bastante información que por lo general el lector común ignora. Entonces, nosotros, ustedes como líderes que son, pueden tener una más amplia información, un amplio punto de vista, ¿entiendes? Otras perspectivas del canon o de los cánones de la Biblia. Apocryphal books and hidden books, they usually offer a really deep perspective on what we currently have and currently know as the scripture. Ok. Bien, como pueden ver aquí en la introducción, quise poner un prólogo del libro de Coelet. Coelet es el libro de la Biblia hebrea que se denomina Eclesiastés, pero en hebreo se dice así. En hebreo se dice Coelet, así como está aquí. Así, Coelet. Y dice simplemente, muchos grandes dones hemos recibido de la ley o de la Torá de Moisés y los profetas y los demás, perdón que me equivoqué aquí, por poner puse LSO, los demás que siguieron por los que Israel merece alabanza de sabio e instruido. This is part of the prologue of the Ecclesiastes book. I'm going to start with this in Hebrew. Ecclesiastes book is called Kohelet. And it says that a lot of big gifts we have received from the law and the prophets. And the others that have followed, okay, that have followed, for those that Israel deserve, preach from the wise and the educated.
Ok. ¿Qué, qué enseñanza tenemos a partir de aquí? Israel ha sido el depositorio, ha sido el guardián que a lo largo de todo este tiempo nos ha legado la Biblia, nos ha legado este mar de sabiduría. Israel has been the guardian of the scripture. All time, since all times, we have a huge wisdom coming always from Israel, from their scriptures and books. Y todo este mar de sabiduría que hemos recibido de nuestro amado pueblo Israel, el pueblo de Jesús de Nazaret, el pueblo que lo vio crecer, que se desarrolló, y siguiendo la enseñanza de la ley de Moisés, que él también enseñó y predicó a lo largo de toda su vida, un judío como Jesús, que nació, vivió y murió como judío. These teachings we have received from a Jew. Jesus born, grew and died as a Jew. And these people from Israel have always been a blessed country that has shared the knowledge and the deep mysteries of the scripture with us. Por lo tanto, todo esto que hemos recibido, cada día más lo vamos disfrutando y vamos creciendo espiritualmente, vamos conectándonos con el Dios de Israel, pero también nos vamos conectando con aquellos que Dios utilizó y que Dios de alguna manera inspiró a traernos todas estas palabras, todos estos libros, toda esta sabiduría desarrollada en el pueblo, en el seno del pueblo judío, y que por la misericordia divina nosotros la hemos recibido. This wisdom we enjoy. We have been blessed with the mercy of the Lord by having all these books that we can access. And this has been inheritance that we have received from the Israel country. Bien, para que vayamos entrando más en materia, aquí tenemos el judaísmo y el cristianismo. El judaísmo es, junto con el cristianismo, o son sistemas de práctica y fe del libro. Fíjense que aquí colocan del libro, pero sabemos que son libros en plural, pues Biblia es el plural de la palabra griega biblión, originariamente diminutivo de biblos, hoja escrita o libro. The Judaism and Christianism. Judaism and Christianism both are systems that that are related to practice and faith. And the rules are on the book. What we know, these books are actually books because Bible is a plural of the Greek words biblion, which is originally the small word for biblos, which means leaf or book. Ok, bien. Y para seguir aventurándonos en esta temática, por aquí tenemos este apartado que dice: los libros sagrados del pueblo hebreo están contenidos en la Biblia o en la Biblia hebrea. No está aquí constatado. Pero ¿a qué Biblia nos referimos? Aquí ya estamos ampliando el espectro de todo este conocimiento. ¿A qué Biblia nos referimos? ¿Qué nos dice la historicidad en este sentido? The sacred books of the Hebrew people are included in the Bible. But which Bible are we talking about? Bien.
porque hay tres Biblias diferentes entre sí, por la lengua en que están escritas o los libros que la contienen. Because there are three Bibles, they are different among them because of the tongue they were written on and the books they contain. Entonces, esto nos lleva a nosotros a pensar, ¿tres Biblias? ¿Cómo puede ser? This makes us wonder, how come there are three Bibles? ¿Cómo puede ser eso? ¿Entiendes? How ¿Por is qué? this possible? Porque tenemos diferentes lenguas en la Biblia, no una sola. Because we actually have different tongues on the Bible. It's not a single one. También la cantidad de libros que contienen tiene una ligera variación, que debemos también nosotros tener toda esta información a la hora de hacer una buena exégesis y una buena interpretación de la Biblia. There's also a variation on the amount of books that these Bibles have. So whenever we're doing an exegesis, we need to be careful and we need to pay attention to this. Bien. Datos a tomar en cuenta. Hay una cosa, un momento. Datos que tenemos que tomar en cuenta. Ok. Bien. Ahí vamos. Datos a tomar en cuenta en este sentido. Fíjense que Data to take into account. la Biblia hebrea, dice aquí, la Biblia hebrea, escrito en hebreo y fragmentos arameos, y contiene solo el Tanakh. The Hebrew Bible is some writing in Hebrew and it has some Aramean fragments. It only contains the Tanakh, which are the sacred books of Judea and the Galut. Entonces, tenemos libros sagrados de Judea, o sea que eran los libros que eran consagrados por el pueblo de Judea o de la provincia de Judea que está mencionada en el Nuevo Testamento en el siglo I, o sea, libro sagrado de los judíos, y también por el Galut o el exilio o la diáspora. So when we talk about Galut, we talk about the exiliated people, the people that were exiliated from their country. And when we talk about the sacred Judean Judea books, it means books that are from that province that on the century one were taken into consideration as sacred books for the Jews. Bien, hablando un poco de la Biblia hebrea, la organización de los libros de la Biblia hebrea no es igual que el de esta Biblia, la Septuaginta. No es igual. ¿Por qué? Porque la Biblia hebrea, la Tecufat o la forma en que los sabios de Israel dividieron la Biblia hebrea, tiene un orden distinto, un orden totalmente distinto. Por ejemplo, nosotros tenemos Torá, Nevi'im, y Tubín. The Septuaginta Septuagint Bible is not the same as the Hebrew Torah, and this is something that we're going to clarify now. Bien, entonces, lo que conocemos como Torá, que se malentiende como ley, pero eso no es posible, porque la Torá tiene muchas cosas que no son únicamente ley, también contiene narrativas. Tenemos también
los Nevi'im, que es lo que la gente entiende que es un profeta, pero no necesariamente profetas. Y So aquí Torah is the tenemos, law, Nevi'im is the prophets, y los Ketubim, que son los haiógrafos o escritos. Bien, esta es la división general del texto hebreo. Esta es la división general. and there's also the Ketuvim, which is the hierographers or the greetings. Esto señala, obviamente, los tres niveles con los que están escritos. El primer nivel, fíjense, antes de continuar con esto, debo de mencionar lo siguiente. Y si puedo ver la cámara, si puedo ver la cara, me siento más cómodo hablando con ustedes. Sí, sí se puede, si no se puede, no hay ningún problema. En caso de que se pueda. Bien. If possible, please turn on the camera. I feel more confident when talking to the real live audience. Bien. Fíjense lo que sucede sobre esto. ¿Por qué yo primeramente me estoy refiriendo a los libros que son canónicos? ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos teniendo un esbozo general de lo que es los libros que son canónicos, por defecto nos iremos dando cuenta a lo largo de estas 4 clases de este mes, cuáles serían deuterocanónicos o cuáles serían apócrifos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. So now we're going to be able to do a revision with the knowledge that we're going to receive in the next 4 classes. Which of the books are non-canonical and are not part of the Bible, and we call them apocryphs, and which of them are canonicals and are part of the Bible. Entonces, esto nos lleva a nosotros a tener una amplia, un mayor sentido de lo que son los libros de la Biblia hebrea. This will help us broaden our sense of the books that a Hebrew Bible has. Fíjense, existen 3 niveles proféticos en la Biblia. Please Pero pay attention to this. There are 3 prophetic levels in the Bible. Ajá. Pero antes de eso, yo necesito aclarar lo siguiente, hacer una aclaración importante. But let me clarify something first. Fíjense bien, cuando nosotros analizamos el vocabulario griego y el vocabulario hebreo, tienen distintas raíces que se remontan a situaciones y a hechos históricos que son totalmente distintos el uno del otro. When we analyze the Hebrew roots and the Aramaic roots of the written books, there are different historical situations that make them differ one from the other. Por ejemplo, si yo le digo a usted, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Elías, Eliseo, no eran profetas. En Israel no hay profetas. For example, if I tell you now, Israel has no prophets, Isaiah, Jeremiah, and Josiah, none of them are prophets. Ajá. En Israel habían, fíjense bien, esto que voy a colocar aquí. Esto que voy a colocar aquí, fíjense. Esto, Nevi'im. Y eso no necesariamente significa profeta. No necesariamente. Israel had Nevi'im, and Nevi'ims are not necessarily a direct translation for prophets. No necesariamente. ¿Por qué? Porque, fíjense, la palabra profeta griega, profácil, es una persona que miraba por una bola de cristal obedeciendo al oráculo de Delfos. So the Greek word for prophet is prophasin, which was someone that looked
be a song, crystal ball, a song or oracle. Mientras que la palabra Naví en hebreo, la voy a colocar aquí, la While the palabra word Naví, Navi in Hebrew, ajá, que la voy a colocar aquí, I'm gonna put it here. aquí. Esta palabra, this word, Naví, si yo lo fuera a traducir literalmente del hebreo al español, tendría que poner esto. Navi, correct translation, in this case, Navi root will be a spokesman. ¿Entienden? Entonces, no necesariamente un Naví es un profeta. Lo que pasó fue que los traductores bíblicos, cuando pensaron en traducir un Naví, pensaron en aquellos que veían a través de una bola de cristal para investigar el futuro So the o para saber translator, qué va a pasar en el futuro. the translators, when they encounter this definition, they say, okay, prophet, that is someone that looks into the future to crystal ball. It's really something close to what we know that is a Navi. That's why they decided to put that name on them. Entonces, el profeta judío, entre comillas, el Naví judío, So the Jew Navi, en esencia, ¿qué era lo que hacía? in Hablar essence, de parte de quién. Hablar de parte de quién. what he was doing, he was talking, Le hago la pregunta a ustedes. he Hablar was de parte de quién. talking on behalf of who? ¿Qué era lo que hacían los profetas? ¿Hablaban de parte de quién? Les pregunto a ustedes. Who the prophets talk from? ¿No era de parte de Dios? ¿No Exactamente. era así? Pero eso no es un profeta. They were talking on behalf of God, but then the teacher is saying that is not a prophet. Eso no es un profeta. Eso es un portavoz. That is someone that is a spokesman. Uh-huh. Necesito que ustedes entiendan eso y estén claros. I need Hombre. you to understand this and be clear. Ustedes estén claros que no necesariamente cuando decimos, claro, hoy en día todo el mundo dice, el profeta Isaías, hoy todo el mundo dice, el profeta Ezequiel, todo el mundo, ok, se utiliza, pero es para que la gente entienda, pero cuando nosotros hacemos una investigación más profunda, encontramos que en su raíz etimológica no, no es lo mismo, es totalmente diferente. So please understand that this is a concept that we have received for us to understand the concept of a prophet or someone that can see into the future or knows what's going to happen. But that the original translation and Hebrew translation for that was not intended to be translated like that. Voy a ver si encuentro un versículo por aquí para mostrar lo siguiente. Déjame ver. I'm trying to find a verse here so I can show you something. Ok, vayan a Éxodo, Shemot, Éxodo, capítulo 3. Déjame ver. Please go to Exodus 3. Perdón. Disculpe, profesor, disculpe. Si hay alguna pregunta que quieran hacer, no se preocupen, yo no me molesta que me interrumpan para hacer alguna pregunta. Porque como usted dijo lo del profeta, entonces para mí un profeta es el que profetiza lo que viene, ¿verdad? Lo venidero, es un profeta.
Miren, yo necesito que ustedes entiendan esto. Acuérdense que esto que le estoy diciendo no es para que usted sustituya totalmente lo que usted sabe por lo que yo estoy diciendo, sino para que usted medite, piense y analice. So this concept that Ok, para que Nivar said, usted medite, the piense concept, y analice. the concept of prophet isn't someone that sees into the future what's going to happen and then says that, but then the teacher says, wait, this is not for you to forget and to dismiss the knowledge you already have. It's for you to analyze the real meaning of things. Ok. Ok. Ya encontré la cita, pero necesito que usted entienda lo siguiente. No puede haber un naví. ¿Saben lo que es un naví? No tengo que repetirlo, ya ustedes saben lo que es. ¿Verdad que sí? Ya saben lo que es un naví. Lo que se traduce como profeta. Ok, lo que se traduce como profeta. ¿Qué sucede? Que él va a hablar la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la palabra de Dios? Entonces, tenemos que hacernos la pregunta. ¿Cuál es la palabra de Dios? A Navi, not a prophet, is gonna speak on behalf of God. But then, what is the word that he's gonna be speaking about? What is the word of God? Voy a buscar la cita. Se encuentra en el libro de Shemot o Éxodo, capítulo 4, versículo 16. Please go to Exodus chapter 4, verse 16. Déjame ver, 16. Hércules, Edcan, de Cayacu, Hashem de Can. A ver si es el 15. Ok. Léanlo, por favor. Can somebody read it, please? Yo lo tengo acá. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca. Y tú serás para él en lugar de Dios. Ajá. Fíjense cómo ahí aparece en hebreo la palabra que dice, él hablará por ti. ¿Entiende? Él hablará por ti. Please pay attention. Here in Hebrew, you will find this word. It says, he will talk on behalf of you. Él hablará por ti. Eso es básicamente lo que el texto está diciendo. That is basically what the text is saying. Bien, entonces, ¿por qué quise explicar eso sobre los profetas? ¿Por qué lo quise explicar? Porque, como ya ustedes lo entienden, hay mucho más que decir, pero es para que ustedes entiendan. Los 3 niveles de Nebuá, así se dice profecía en hebreo. Nebuá, lo voy a poner por aquí. But I need to understand the different levels. So there are 3 different levels of Nebuah, Fíjense. which is the word prophecy in Hebrew. Let me write it here. La palabra es Nebuá, así, profecía. Es lo que se conoce como profecía. Nebuah will be the word that we know as prophecy. Entonces, acuérdense que aunque yo diga 3 niveles proféticos,
En realidad lo que estoy diciendo es 3 niveles de nebuá. When I say 3 prophetic levels, I'm meaning 3 nebuah levels. Ok, entonces, en la división de la Biblia hebrea tenemos, por ejemplo, la Torá. La Torá. El primer nivel profético o nebuá se llama así. In the Hebrew Torah, we have the first level, the first Así. prophetic level called Lemor. Lemor. Ese es el primero. Entonces, el segundo nivel de la nebuá o de la profecía en que está escrita la Torá es nebuá. Así. The second level that the scripture is written is the Nebuah. Y el tercer nivel profético o de nebuá que tiene la Biblia hebrea o el canon hebreo es el último, y este es el más problemático de todos. Este es el más problemático de todos. And the third level and most problematic of all is ¿Por, Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque aquí hay un problemita. Why it is problematic? Because here we have a little problem. Sí, aquí hay un problemita con esto. ¿Y cuál es? Que este nivel, la gente desafortunadamente lo confunden con esto. And the problem is that the people confuse this level with the Holy Spirit. ¿Entienden? Entonces, eso es totalmente incorrecto. And this is totally incorrect. Eso es incorrecto. Porque es incorrecto. Why it is incorrect? En la Torá aparece una expresión que se repite cantidades de veces, que dice, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Javier no va a poder decir eso, seguro. There is a word that is said by la Bea Adonai. I missed the last part. Se me olvidó la última parte. El Moshe, El Moshe el Moshe Lemor. Lemor. Ajá. Bueno, lo voy a poner por aquí también esto. El primer nivel profético consiste en esto. Lo voy a poner aquí. I'm gonna put it here at the first prophetic level. Sí. Así. Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Así. Eso ustedes lo van a encontrar en la Biblia en español como esto. Así. Habló Dios a Moisés diciendo, este es el primer nivel, este es el primer nivel de Nebuá, es Lemor. This is the first level, Lemor. El segundo nivel, este es el que nosotros encontramos en los profetas como vino a mí palabra de Hashem diciendo. The second level is where we find in the prophets, where it says, word from the Lord came to me saying. Si van a Ezequiel 7:1, lo van a encontrar. Vayan brevemente a Ezequiel 7:1. In Ezekiel 7:1 you will find. El que lo tenga, que lo lea rapidito, por favor.
vino a mí palabra de Jehová. And moreover, the word of the Lord came to me saying. Ajá, exactamente. Ese es el segundo nivel de profecía o de nebuá. Ese es el segundo. Ahora vamos para el tercero. ¿Alguno de ustedes le llega una idea de cuál sería el Ruach HaKodesh? That's the Puede decir, second one. "Esta Now mañana". we go to the third. Do you have any idea on the third one? ¿Alguien de ustedes le llega esa idea? ¿Cuál sería el tercero? Any ideas? ¿Algunos tienen una idea? Sí, ¿no? O sea, para entender el canon hebreo es necesario saber esto. ¿Entiendes? Para entender el canon hebreo. Incluso para entender el Nuevo Testamento. Esto también es necesario saberlo. For you to understand the canon, the Hebrew canon, and to understand the New Testament, you need to know this. Ejemplo. Nosotros encontramos que Hashem, Dios, le habló a Abraham, le habló a Isaac y le habló a Jacob. So we understand and find in the Bible that it says that the Lord talked to Abraham, Jacob, and Moisés, A Isaac. and Isaac. Bien. Sin embargo, en ningún texto del libro de Bereshit o Génesis, en ningún texto dice que Dios le habló a José, el hijo de Jacob. But there is no text on Genesis book saying that God talked to Jose, the son of Jacob. El texto simplemente dice, y Dios estaba con José. The text only says God was with Joseph. Cuando los sabios de Israel leen ese texto, ¿cómo lo interpretan? Los sabios de Israel dicen que todo lo que José iba a hacer mencionaba el nombre de Dios. When the wise Hebrews study this verse, they say everything that Joseph was going to be doing, he was mentioning God. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? José tenía Ruach HaKodesh. ¿Qué es Ruach HaKodesh? Ruach HaKodesh es el tercer nivel de nebuá que no se tiene, que no lo tiene la persona que escucha, sino que habla y actúa por medio del Ruach HaKodesh, que no es el Espíritu Santo. So, what Joseph had was the Ruach HaKodesh, that the person that is not listening to the Lord is say that they have the Ruach HaKodesh. That is not the Holy Ghost. ¿Entiende? Es una inspiración divina. It's a divine inspiration. ¿Entiende? Es una inspiración divina. Aunque la palabra divino no existe en hebreo tampoco, pero lo vamos a dejar así por ahora. The divine word doesn't exist in Hebrew neither, so let's leave it that way now. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Entonces nosotros tenemos que la palabra de Dios, que Dios le habló a Moisés claramente, ese es el nivel de amor. El segundo nivel es los profetas que reciben la palabra del Eterno, pero lo interpretan con sus propias palabras. ¿Entiende? One word is what the prophets say that they receive from the Lord. Another thing is what some people receive from the Lord, and the way they interpret it, they interpret the meaning of those words. Entonces, el Ruach HaKodesh, ¿qué es el Ruach HaKodesh? El Ruach HaKodesh es la persona que tiene el conocimiento de Dios y desarrolla sabiduría, desarrolla habilidades espirituales y da cátedra, ex cátedra, de lo que él ya sabe, de lo que ha recibido del Eterno.
que ha recibido de So- sus maestros, que ha recibido de sus líderes, etc. Someone with the Ruach HaKodesh is someone that has the knowledge and has learned from the Lord and has an inspiration and on that knowledge he received from the Lord. And that's what he's sharing, the knowledge that he has, he put it into practice. Ok, pregunto a la sala, ¿están entendiendo los 3 niveles proféticos? So question, Pregunto. do you really understand the prophetic level at the moment? Una pregunta, por ¿Alguna favor. confusión? Si hay alguna pregunta, alguna Sí, una duda, pregunta. háganlo ahora, sí. Usted hablaba de 3 niveles de profecía. Ujú, Entonces usted dijo la Torá, que la ley, Nevoah, y ujú. luego dijo el tercer nivel que es Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, sí. De ahí usted siguió con otros 3 niveles más. Entonces, de esos 3 niveles de profecía, ¿a cuál usted estaba desarrollando los últimos 3 niveles? ¿A Lemor o a Nevoah? No, en realidad, Pastor Johnson, no son 6, son 3 nada más. Ok. ¿Entiende? Ahora, para desarrollar el último, que es el que está disponible, por lo menos desde la visión del pueblo judío, la persona para desarrollar ese nivel tiene que ser una persona sumamente humilde. So, the question was if there were actually 3 or 6 levels. The teacher clarified it's only 3. And the teacher is also clarifying that when it comes to the Ruach HaKodesh, which is what we actually, according to the Jews, still have access to, you need to develop that. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿Todo bien? Questions, comments? All good? Bien, continuamos entonces con la presentación. Entonces, ¿en qué consiste ahora el asunto del profeta o del nabí? ¿En qué consiste? En que una persona que es profeta o que es nabí en hebreo, esa persona habla de parte de Dios, pero de lo que está escrito en la Torá. O sea, ninguna persona que se llame profeta, que se llame nabí, en ningún momento puede decir nada que contradiga la ley de Moisés, porque esa es la palabra de Dios por excelencia. So when it comes to Nabis or prophets, they will talk about whatever they need to talk, but they will talk according to the Bible, according to the Torah. They will never ever talk against anything that is in the Torah. ¿Entienden? Acuérdense cuando Pedro dijo, tenemos las palabras proféticas más seguras. ¿A qué palabra profética segura creen ustedes que se refería Pedro? Remember when Peter said we have the most secure prophetic word? Which prophetic word Peter was referring to? ¿A qué palabra creen ustedes que se refería? Le hago la pregunta. Which word he was referring to? En base a esto que hemos explicado hasta ahora. With this baseline, which he was referring to? ¿Los escucho? El HaKodesh. ¿Los escucho? A la Nevoah. No, la palabra profética más segura es la Torá. Hay que empezar desde arriba hacia abajo. Okay, the most secure prophetic word is the Torah, which is the first level. Ahora, ¿por qué? Ahora la pregunta que yo le voy a hacer. ¿Saben por qué se levantaba un profeta? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué se levantaba un nabí? ¿Por Do you qué? know why a prophet or a Nabi rose? ¿Por You qué know se why? levantaba? Why they rose? ¿Por qué aparecían los profetas? Why they appeared? Porque se estaba violando la ley. Because the law was not being obeyed. Cuando el sacerdote empezaba a hacer las cosas mecánicamente,
el rey se le subía el reinado a la cabeza. Venía un profeta, o sea, porque ya había problemas, se estaba violando el mandamiento. Venía un naví y le decía, ey, un momento. Usted puede ser el sacerdote que usted quiera, usted puede ser el rey, pero usted no puede violar la Torah. When a priest, for example, was getting all over their head, like I have power, whatever, and they started disobeying the word of God or doing the things mechanically, then a prophet will appear and a being will appear and will go and say, hey, you may be the priest and everything, but you're not doing the things right. Una pregunta, profesor. Sí, adelante, Armando, dígame. Usted dijo que el Naví, como profeta, hablaba de lo que dice la Torah, o sea, que era la ley de Dios, y nunca pudieron hablar de algo que no fuera de la ley. Entonces, Dios entregó 10 mandamientos a Moisés, que eran 10 leyes escritas. Ahora, de esa ley o de esas leyes por las cuales se levantaba un profeta, eran las leyes orales, que eran 613, que conformen, o sea, que componen la Torah en sí. No, es que no son 10 mandamientos. En hebreo se dice hacer. No, hablando de lo que Dios entregó a Moisés, o sea, las leyes escritas. Sí, que la ley escrita son 613 mandamientos. Ok. ¿Entienden? Ya la ley oral es otra cosa, pero cuando se levantaban los profetas, cuando se levantaban los profetas es cuando se violaban las leyes. Por ejemplo, si había idolatría. Orales. Ajá, no, cuando se violaba la ley de la idolatría, ¿qué pasaba? El rey Ahab, que violó la ley de la idolatría. ¿Qué hizo Hashem? Levantó a Elías, a Eliyahu, y le dijo, vete, dile al rey que están violando la Torah, están violando el mandamiento de la idolatría. ¿Cuál estaban violando? El segundo, que dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Entonces, que hayan muchos profetas, ¿es positivo o es negativo? Le hago la pregunta a ustedes ahora. Positivo, porque viene siendo lo mismo. Una persona que defiende lo que dice la palabra. Es negativo porque indicaría el nivel de corrupción que tiene. Mírenlo ahí. Esa es la respuesta. Que tiene el pueblo. Es negativo. ¿Por qué? Porque si todo el mundo tiene una comunicación con Hashem, con Dios, no tiene que haber necesidad de profetas. ¿Entiendes? ¿Ustedes están entendiendo? Give me a space. Dame un espacio para hacer una traducción a Rowena. So, Rowena, Armando asked about how come the prophets had a written law. For example, Moses had the 10 Commandments, but then the teacher clarified, wait here, it's not only the 10 Commandments, it's the whole law which has 360 something. 613. Yeah, 613 commandments. So this is a real law that they were abiding for. So the teacher clarified that part. No sé si ustedes pueden captar la idea que quiero decir. Que hayan muchos profetas indicaría que hay muchos problemas en el pueblo. ¿Comprende? So having a lot of prophets means something negative, as there are many problems with the people of God. Si no hay profeta, ¿qué quiere decir? If there are no hay prophets, then no hay there are problemas. no problems. Si no hay profeta, quiere decir que todo está bien, que todo está correcto. Entonces, profesor, el problema que existía antes era problema porque se violentaba la ley. Obvio. ¿O no es? Ok, entonces en este tiempo no existe lo mismo problema tampoco. ¿Existe? So around that time, the problems that were available were related to the disobedience of the law. But then, if that was around that time, what is going on now that we have a lot of prophets too? So the teacher says that we do have problems with the law right now.
puedo ver que tal vez ustedes están siguiendo la línea que quiero transmitir en este sentido. No es positivo que haya muchos profetas. So we are on the same spot here. It's not positive to have a lot of prophets. Entonces, la Biblia hebrea, el canon hebreo, para de alguna manera tener conciencia de cómo está conformado, es necesario que ustedes entiendan el nivel de cómo la Biblia hebrea está compuesta y qué es más importante. Dios le habló a Moisés. Luego los profetas hablan de lo que Dios le dijo a Moisés. Y los escritos están basados en los dichos de los profetas, pero en primera instancia en lo que Dios le dijo a Moisés. En otras palabras, lo que dicen los profetas y lo que dicen los escritos son, en otras palabras, una explicación de lo que Dios le habló a Moisés. ¿Entienden la idea ahora? So what the prophets say and what is being explained is an interpretation of the word of God. Bien, entonces, espero que hayan entendido el cuadrito. No sé si está claro este cuadrito. Disculpen que yo no soy muy artista, que digamos, en dibujos. I hope that this quick board that I shared with you is clear for you. I'm sorry for not being an artist. Bien, creo que eso está claro ahí. Entonces, para yo entender un poquito mejor, para yo asegurarme que según todo lo que usted dijo, que los naví, los profetas de ese tiempo, eran no solamente intérpretes, sino defensores de la ley cuando alguien quebrantaba la ley. Cuando alguien quebrantaba la ley. Exactamente, entonces ellos repetían y hacían a la gente conocer lo que Dios ya había dicho a Moisés. Exactamente, lo que ya Dios le había dicho. Porque entonces eso, los profetas de hoy están diciendo otra cosa, entonces ¿qué son? ¿Tienen don de profecía o son profetas? Porque hay que yo quiero como terminar de entender el cuadro. So in the past, the Nabin will come when there were problems with the law. They will come and clarify things and help by abiding to the law and forcing and explaining to the people what they were wrong. So what's going on? There are just too many prophets. What's going on? Bueno, eso los voy a dejar para que ustedes, a partir de este breve conocimiento que tienen aquí, que ya ustedes tengan una idea de cómo, una idea paradigmática ya, que tienen una idea, entiendo yo, humildemente, un poquito más clara, y ya ustedes de aquí pueden determinar el posicionamiento del profeta, por dónde anda, qué está correcto, qué está incorrecto, porque no puede haber profeta sin Torah. Olvídense de eso. So please be open. I'm happy that we got to this point. So you need to have a new paradigm in your mind. We have the prophets when there are problems. That's the only way we have prophets. Profesor, tengo una pregunta. Adelante, Pastor Manny, adelante. I have a question. Entonces, ¿qué hacemos con estos que se andan autoproclamando profetas? Y la Torá no está por ningún lado. What do we do with these autoproclaimed prophets? We know Torah anywhere to be seen. Fíjense bien, a mí me encanta las enseñanzas de Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret decía, escrito está, pero hoy en día la gente no quiere decir escrito está, hoy en día la gente quiere decir otra cosa. No copian a Jesús. I used to like the teaching of Jesus because Jesus said it is written. But now the people doesn't want to copy Jesus. They don't want to say it's written. They want to talk. Entonces, lleguen ustedes a sus conclusiones. Jesús hablaba de parte de Dios y decía, escrito está, pero escrito está ¿dónde? ¿A so dónde? make your own conclusions. Jesus said on behalf of God, and he said, it is written.
But these people now, when they talk, where is that written? ¿Cuál era el canon de Jesús? El canon bíblico que Jesús utilizaba. ¿Cuál era? What was Jesus' O sea, biblical canon? Jesús, como buen judío y como buen maestro de Torá que era, hablaba de parte de Hashem, hablaba de la ley. Cuando el Satán le dijo, si tú postrado me adora, libro de Mateo capítulo 4 versículo 10, ¿cuál fue la respuesta del maestro Jesús? ¿Cuál fue? Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Aquí vemos when we Jesús, observe Jesus and the way he used to work, he always had the word of God on his mouth. He always had a way of replying with the word of God on everything. Like, for example, when the devil was tempting him, and when he told him, hey, everything I will give you if you get down and praise me. But then what did he reply? He replied, no, it is written that only to the Lord your God you will praise. vayan conmigo al Evangelio según Lucas, capítulo 24, verso 44. Go with me to Luke 24, verse 24. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjense el canon que yo he mencionado. Mírenlo aquí. ¿Cuál es el primer nivel? ¿Cómo se llama? So please pay attention to the canon. What is the first level? The Torah. Primer nivel, la ley de Moisés. The Ajá, Torah. pero ¿cómo le llamamos en hebreo? El primer nivel. ¿Cómo le llamamos al primer nivel? ¿Se les olvidó? Lemor. Lemor. Aquí. El What is primer the name nivel. of the first level? Lemor. Primer nivel, Lemor. El segundo, Nebuá. Nebuá. Y el tercero, Rash HaKodesh. Ruach HaKodesh. Profe, permiso. Sí, adelante. Yo creo que un estudiante que no tome nota de lo mínimo que se enseñe, lamentablemente pasaría a ser uno más del montón de los que están sentados en las iglesias. Y el pastor predica y al finalizar tu pregunta, ¿cuál fue el título del mensaje? y de 10 cristianos, quizá uno tenía el título. Y si le pregunta qué pasaje bíblico utilizó, mucho menos. Entonces yo estoy mirando que yo estoy, por ejemplo, en esta clase, estoy escuchando, y yo estoy maravillado como usted está enseñando, porque enseña de una forma muy práctica y wow, y estoy muy impactado con su clase esta noche. Yo no sé si los demás están así, pero yo veo que Johnson está muy activo. No, me gustó, me gustó. Si usted sabe, profe, que una de las... El doctor Michel y un servidor tenemos claro, y Aguas Vivas, que es parte del staff, que se toma en consideración la participación, no solo un simple examen. Claro, entonces, claro. Bueno, perdone que le interrumpí. No, excelente. Yo soy profesor en Redime y yo el que no me participa le pongo menos nota porque
porque, óigame, yo también soy estudiante, pues yo tengo mis rabinos, y yo le vivo haciendo preguntas a mis rabinos cada rato, porque yo no me las sé todas. No, yo So no me las sé bottom line todas. is paying attention to the fact that we are apparently not taking notes. Please make sure that you take notes and you get the best of what is being given to us today, because we are actually students. So we need to act like students so we can get the best of that. The teacher also confirms that he's still studying. He has a rabbi. He asks a lot of questions to clarify the situations that he needs clarification with. Bien, entonces, fíjense bien, ¿por qué aquí aparecen los salmos en este texto de Lucas? Muy fácil, porque en los escritos de la división de la Biblia hebrea, en la división, el primer libro que aparece en el nivel Ruach HaKodesh, fíjense bien, la Biblia hebrea tiene, en el nivel Ruach HaKodesh, tiene Teilín, Salmos, Mishle, Proverbios, Megilat Esther, el libro de Esther, Megilat Ejá, el libro de Lamentaciones, y tiene también Megilat Ruth, el libro de Ruth. Entonces, el que encabeza esa lista en los hagiógrafos, está Job también, Job, y está también Ezra, Nehemia. Todos esos libros están escritos con Ruach HaKodesh. All the books that the teacher has mentioned ¿Están are written comprendiendo la with idea? Ruach HaKodesh. Bien, entonces, esa es la división básica del canon de la Biblia hebrea, que incluso es también el canon en la forma en como los evangelios, en que los evangelios también lo abordan. Pero tienen que entender esto, escuche bien esto, que es muy delicado. Las citas bíblicas del Nuevo Testamento vienen de la Septuaginta, las citas que contienen, que son más de 937 alusiones al Antiguo Testamento de la Biblia griega. Ahora, el canon bíblico que Jesús menciona no es la Septuaginta, es la división de la Biblia hebrea como yo se las estoy enseñando ahora. ¿Entienden esa división de la que estoy hablando ahora? The division I'm mentioning now is a Septuagint division type. Please understand this division that I'm talking about now. Bien, hemos terminado. Vamos a dejar la clase hasta aquí el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o comentario antes de terminar. Una última pregunta, profe, que no quiero, como te digo, irme con la duda. Ajá. Ya hablamos algo muy importante, que los naví, como profeta en ese tiempo, se desenvuelven a 3 niveles de profecía, que era el Lemor, Nebuá y Ruach HaKodesh. O sea, Ajá. uno que dice, cuando Dios habló a Moisés diciendo, el otro cuando venía la palabra de Dios de mí diciendo, y la otra era la inspiración divina, o sea, la persona que tenía el conocimiento de Dios y de lo que aprendió y también de lo que enseñaba. Entonces, ahí se entendió perfectamente. O sea, el profeta era como un intérprete y un defensor de la ley, sobre todo los 600 o 613 leyes orales. Ahora, hablamos del profeta de este tiempo, lo que llamamos profeta de este tiempo. ¿Cuál sería el sustantivo, el adjetivo calificativo que se puede usar para calificar a estas personas que a veces dicen una profecía y se hace realidad? ¿Eso es un don de Dios ejerciendo en esa persona? ¿O es un profeta de este tiempo? ¿O es otra clase de profeta? ¿Cuál sería el calificativo? Yo De las diría dos cosas, los que profetizan nada sucede y los que profetizan sucede algo. Entonces, ¿cuál sería el calificativo para este tiempo?
A mí no me gustaría ponerle nombre debido a las implicancias que eso tiene y a mí no me gusta descalificar a nadie, porque lo único que puede descalificar es Hashem, es Dios. O sea, el Amén. único que puede descalificar. Yo más o menos puedo hablar del conocimiento que puedo poseer y decir, ¿entiendes? Lo que yo puedo decir es que en la antigüedad la gente, o sea, en la época de Jesús, por ejemplo, el Talmud dice que se oía una bat call del cielo, una voz que la gente escuchaba. Eso ya eran como los últimos rastrojos que quedaban de profecía, ¿entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Yo diría que hoy día hay gente que Hashem la usa, yo no lo niego, yo creo que Hashem usa a la gente, pero yo diría que ellos están en un nivel más bajo del nivel O sea, serían dones de profecía. No le llamaría así, yo le llamaría No, mensajes. un nivel relacionado con el nivel Ruach HaKodesh, porque Okay. cada nivel de eso tienen varios niveles dentro de esa misma categoría. Ok. ¿Entiende? Entiendo perfectamente. Por ejemplo, le voy a decir esto. Menciónenme un profeta, un nabí de visiones. Pero a mí me gustaría escuchar hablar, por ejemplo, a Dayana, a Polivia, a Rowena. Me gustaría escuchar hablar a William. So the teacher is asking Rowena for you to mention a prophet about visions, because Armando asked about how do we call them the prophets that we have nowadays, and then the teacher clarified that the prophets we have nowadays, they have certain level of kadosh, but that doesn't mean that these are like prophets with really broad knowledge. Podemos citar a Daniel. Daniel, no. No mencionen a Daniel aquí. No, mencionen otro. A Daniel no. Daniel no era profeta. Daniel no era profeta. Daniel was not a Navi. No, Daniel no era profeta, lo siento. Discúlpenme, pero puedo explicárselo en otro momento, pero ahora no, se lo puedo explicar en otro. Recuérdenmelo para la próxima clase, explicarle el problema. Daniel era adorador. Isaías. No, menciónenme un profeta de visión. Isaías, un profeta de visión. Ahora, un profeta de oído ahora. ¿Quién me dice uno? A prophet of hearing. Who can tell me? ¿Quién me dice uno de oído? ¿No le llega? No. Era de visión. Y ahí Jeremías. No. Elías era un profeta de oído. ¿Sabes quién más también? Que su nombre lo dice. Samuel. Elías, porque le dijo, porque escuchaba el sonido y decía, y oí, pero ahí no estaba el Señor, y oí luego un silbo apacible. Exactamente. Ahora, no era que Isaías y Jeremías no tenían oído. Sí, eran profetas de oído también, pero mayormente su don más fuerte, ¿cuál era? Visión. It's not that Isaiah and Jeremiah didn't have hearing. The thing is that their biggest characteristic was part of their vision. ¿Entiendes? Entonces los profetas de oído o los neviín de oído, Shmuel, Eliyahu, o sea, Elías, Eliseo, ¿entiendes? Samuel eran profetas, pero todos ellos tenían el mismo nivel. Pero en un sentido uno era más ágil que el otro, ¿entienden la idea? Entonces el nivel Ruach HaKodesh, no estoy hablando del Espíritu Santo, discúlpenme, el nivel Ruach HaKodesh también tiene diferentes. ¿Comprenden la idea? También tiene diferentes. Unos más altos que otros. So they all had a way of experience the prophecy, the Ruach HaKodesh, but they experienced it at different levels.
Bien. Entonces, shalom, shalom a todos. ¿Se ha aprendido algo el día de hoy? Pregunto. So, Shalom, shalom. Did we learn something today? ¿Se ha aprendido Amén. algo el día de hoy? Demasiado. Me quedé atónito. Amén. Sí, yo quisiera secuestrarlo a usted para Barahona para que me diga más cosas. Esa clase tiene que ser de 7 horas. Sí, porque yo en un tiempo tan cortito que tuve Ay, al entrar, bendito Dios. me he enterado de muchas cosas.